comienza un nuevo día escuchando la oración de la mañana del día de hoy, domingo 11 de febrero de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y adorado Señor. Hoy me levanto en un nuevo amanecer. Vivo pleno y con muchas ganas de salir adelante. Hoy me presento ante ti con mi oración, porque tengo 1001 motivos para alabarte y darte gracias, al comenzar este nuevo día. Amado Padre, te muestro mi gratitud con mucha sinceridad por todo lo que me das, porque mis ojos se abren de par en par, para contemplar todo lo que me regalas. Gracias porque me permites gozar de salud para compartir este hermoso día con las personas que amo. Maravilloso Dios. Por mis padres que no se cansan de ofrecerme todo su amor y su esfuerzo para que yo pueda sentirme cómodo. Por los amigos que me aconsejan con ternura y contemplan mi vida con su compañía. Porque en medio de ellos estás tú. Eso reconforta mi ser, Señor. No permitas que el maligno tome ventaja de mi pequeñez. Cuídame de todo daño que el enemigo quiera hacerme, para que nada perjudique mi interior. A diario. Me cuesta mucho lidiar con esto, pero sé que con mayor fe yo puedo enfrentar todo y salir victorioso de tu mano. Siendo tú mi creador, colocaste en mi corazón el sello imborrable de tu amor para tener la seguridad de que eres más fuerte que yo y así yo pueda buscarte sin cesar. Pongo a tus divinos pies todo lo que tengo planeado para hoy, para que con tu mano amiga pueda ser bendecido y considerado por ti, dulce creador. Gracias por haber dejado que mis ojos pueden abrirse con claridad y así sentirme renovado en el silencio del descanso que me brindaste durante la noche. Gracias por velar cuál fue el guardián de mis sueños y el de mis seres más queridos, porque me lleno de esperanzas nuevamente para emprender este día con la mirada puesta en ti. Es por ello que te pido mucha paciencia para que la inquietud que siento de querer a veces las cosas rápido no me invada ni me desespere. Líbrame, misericordioso Señor, de todos los males, de las envidias, de las falsas amistades y de la hipocresía. Muchas veces me he sentido defraudado, pero sé que eres tú quien viene a confortar mi corazón y darme los ánimos que necesito para dejar todo lo malo atrás y seguir adelante con la frente siempre en alto. Con el rezo de un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Comenzaremos a continuación. Para que derrames infinitas bendiciones en mis planes, por mi empleo, en mis metas y proyectos. Dame la sabiduría para poder tomar decisiones que me ayuden a tener éxito y fortuna en todo lo que emprenda y fortalece mi fe. Empezamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos de Oraciones a Jesús de hoy, comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Como nadie más lo hará, Él cuidará de ti. Feliz día. Tu poderoso me gusta, no olvides dejarnos, estar suscrito y la campana de notificaciones, activar para cada día recibir la oración de la mañana hecha con más amor. Hemos culminado con la oración de la mañana del día de hoy. Muchas gracias y que Dios por siempre nos bendiga.